Muy bienvenidos, Dios los bendiga. ¿Cómo andan? Bien, gloria a Dios, bendecido. Yo no dependo de las circunstancias, sino del Creador. Amén. Gloria a Dios, que estemos aquí ya es meritorio de que darle gracias a Dios. Amén. Porque vemos que muchos no están aquí por distintas circunstancias. Así que si nosotros podemos estar aquí, le tenemos que dar gloria a Dios. Porque a pesar de que nos quiso impedir el enemigo, pudimos estar. Amén. ¿O todos vinieron con ganas hoy? Costó. Gracias por su sinceridad. Y Dios toma con mayor agrado cuando nos esforzamos por Él. Amén. Porque marca e indicativo de que tenemos prioridades correctas. Amén. Hoy vamos a comenzar con el capítulo número 16 de Romanos. Y uno pensaba y meditaba y volvía a meditar y volvía a pensar, cuántas veces he leído Romanos 16 y no le daba importancia, porque ahora vamos a ver, son todos saludos, despedidas y demás, y uno lo pasa por alto muchas veces. Y tanto va a saludar, Pablo. Pero todo, dice la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo y útil para redarguir, para enseñarnos, para prepararnos. Y algo nos quiere decir también Dios a través del capítulo número 16. Solamente vamos a leer 2 versículos el día de hoy. Romanos 16, 1 y 2. Y el título es Saludos y Recomendaciones. Ya les digo, ustedes van a decir quizás, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cómo aplica a mi vida? Pero Pablo, guiado por el Espíritu, escribió este mensaje para que el día de hoy también nosotros tomemos ejemplos. Vamos a leer 1 y 2 de Romanos 16. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Hoy vamos a enfocar el mensaje sobre esta hermana. Cómo fue ejemplo y cómo nosotros debemos ser ejemplo. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Saludos y recomendaciones. Lo primero que podemos sacar del título, saludos y recomendaciones. Ella nombra a Febe. El primer punto es, su nombre era Febe, pero su nombre provenía de un origen pagano que es como el femenino del dios Sol. Y en esa época, va a decir, ¿qué me interesa a mí? Pero en esa época los nombres tenían gran valor a los chicos. Uno por ahí hoy, en el día de hoy, no porque me gustó tal nombre, no porque una vez conocí a alguien con ese nombre y me cayó bien. Pero en esa época era muy significativo el nombre que se le ponía a los niños. Indicaban de cómo iba a ser la persona. Jesús significa el Salvador. Emanuel, Dios con nosotros. Tenía mucho peso el nombre en esa época. Ella se llamaba Febe, que era el femenino de un dios pagano. Pero eso es como dato de color. ¿Qué nos interesa a nosotros para aplicar y para nosotros vivir? Bueno, Pablo podría haber dicho, tengan en cuenta a esta mujer. Sin embargo, la nombró a Febe. Y si yo te pregunto cómo se llama él, ¿y cómo se llama él? No sabemos muchas veces. Él tenía un conocimiento cercano de con quién trabajaba, porque eran un cuerpo. Habla de comunión, de personas cercanas, de tener en cuenta. Por ahí te digo ahora, ¿cómo se llama? No sabemos. Tenemos que saber cómo se llama, está bien, obviamente, pero más allá de eso, tener comunión, cercanía con la persona, con nuestro hermano en Cristo, porque somos un cuerpo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar juntos? Ni sabemos cómo me llamo, ni sabemos a qué trabaja, ni sabemos cuáles son los gustos, ni sabemos a qué se dedica. Y es muy importante, después lo vamos a ver más adelante, por qué debo conocer y tener comunión con los hermanos de la iglesia. Amén. Cristo no me salvó, no me rescató para ser Rambo, para ser un soldado que actúa solo. Soy un soldado de Cristo que actúa conjuntamente con los demás. Y para ello puedo tener comunión.
¿O no? Me parece a mí, a la luz de la palabra, lo que nos enseñan, ¿no es cierto? Así que ella la nombra con ese sentido, con ese sentido. Os ruego por la hermana Febe, os ruego por el hermano Pablo, os ruego por el hermano Roberto, os ruego por la hermana Susana, Mariana, Eva, Julieta, qué sé yo. Pero ella le pone nombre, él le pone nombre a esta persona, porque la conoce, porque la valora, porque la tiene en cuenta y porque es necesaria para su ministerio, después lo vamos a ver. Pero a lo largo del capítulo 16, él saluda a varias personas, pero comienza por Febe, por Febe. Ahora vamos a ver por qué. Pero qué lindo sería que, bueno, conocer a los miembros de tu congregación, sí, los conozco. Pablo vive en Mercedes, tiene una familia constituida, Roberto se dedica a tal cosa, Susana le gusta hacer tal otra. Eso habla de conocimiento, de comunión. La Biblia lo va a llamar koinonía, cercanía. Y para que uno tenga comunión y para que uno tenga cercanía, debe haber amor, debe haber sabiduría, gracia de parte de Dios y ganas de que así sea. Me pongo como ejemplo. Era una persona que cuando comenzó en el camino del Señor, llegaba 10 minutos después para no saludar a nadie y me iba 10 minutos antes, o cuando antes de que termine el amén de la última oración, para no tener contacto. Bueno, Dios después me fue cambiando. Me enseñó a amar a la iglesia y a mis hermanos, a tener comunión, a querer preguntarle cómo te llamás, no de chusma, a qué te dedicás, qué te gusta hacer. Ese es el amor. Eso es el amor. Tener contacto y conocer al hermano. ¿Por qué? Porque no podemos ir a la batalla con alguien que no conocemos. Cómo va a actuar durante la batalla, cómo es su forma de pensar, sus gustos y demás. Tenemos que ir a la batalla unánime juntos. Amén. Él describe a Febe, le da nombre, la valora y sabe quién es. Y a eso tenemos que apuntar. Siempre digo, ahora es fácil porque aún no hemos crecido exponencialmente, pero cuando crezcamos, cuando seamos muchos, si no tenemos comunión ahora, y es difícil que Dios vaya añadiendo. ¿Por qué? Va a ser en vano. Va a ser en vano. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿qué dice la palabra? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y en estas cosas debemos tener cuidado. Porque en estas cosas se demuestra el amor. Puedo decir, amo a la iglesia, sí, amo a la iglesia. A todos, sí, a todos. ¿Y cómo se llama? No sé, no los conozco. Sé que vienen de por allá. Tengo que tener comunión con los hermanos. Debo saber quiénes son, pero no como chusma, no para saber, a ver y escarbar, no. ¿Cómo te va? Me presento, nunca nos presentamos, mi nombre es tal, somos hermanos en Cristo, somos una familia, por lo tanto nos tenemos que amar y tenemos que tener comunión. Amén. Ese es lo que está diciendo, o lo que está diciendo la palabra de Dios. Bueno, Él la nombró con un propósito, y Él la nombró porque la conocía, porque la tenía en cuenta y porque era compañera de milicia. Por eso la pudo nombrar. Amén. Sigamos, el primer punto era el nombre de Febe, que es muy importante, y esto tiene que ver también con que ella se podría haber cambiado el nombre por el significado pagano, pero ella habla de carácter, que es el segundo punto. Pero también entiendo yo de que habla de pasado, de que habla de pasado. Y quizás muchos te dirán, ¿y tu pasado y tu nombre? A ella le dirían, ¿y tu nombre? ¿Por qué no te cambiaste el nombre? Porque si significa o llama o recuerda a un ídolo pagano, ¿por qué no te lo cambias? Por la convicción que tenía ella. La misma convicción que debemos tener nosotros. Éramos una cosa antes, nos conocían de tal modo, bueno, a partir de Cristo somos otra. Pero yo tengo el carácter y la convicción para vivir de acuerdo a eso. Ahora lo vamos a ver en el segundo punto. Pero tiene que ver con eso también. Ella no se cambió el nombre porque sabía quién era en Cristo. No importa lo que digan los demás. No importa que me recuerden mi pasado. Pero a vos no te veía salir de los boliches. Ese era antes. Ahora en Cristo soy otro. Amén. Ahora soy otro. Les decía, ella
A pesar de que tenía un significado pagano, ella tenía seguridad de quién era en Cristo. Y eso habla de carácter. El primer punto era el nombre de ella y la importancia que Pablo le daba. El segundo, el carácter de esta persona. Amén. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Ella era una persona con carácter de fidelidad. Amén. Ella era fiel. Y otra cosa que podemos notar acá es que era mujer. Y hoy en día, hasta hoy en día, imagínense que se desvaloriza mucho a la mujer. Ahora está cambiando un poquito, pero se desvaloriza mucho a la mujer. Y en esa época, imagínense, ella se sobreponía al nombre que le habían puesto y al ser mujer. Ella era diaconisa. La palabra, creo que lo hablamos una vez, diácono, diaconía o diaconisa, viene de servir. De ella ofrecía un servicio a Dios. Amén. Ese servicio ella lo fijaba en la fidelidad. Ella era fiel. Ella era fiel para con Dios. Y no es lo mismo realizar un trabajo que ofrecer un servicio. Un trabajo lo podemos hacer de mala gana, un trabajo lo podemos hacer más o menos, lo podemos hacer excelente, pero un servicio se ofrece, se da. La palabra diaconía tiene que ver de ofrecer un servicio como esclavo de su amo, como siervo de su amo. Era distinto, ella era distinta. Era diaconisa porque servía a su Señor, era esclava de su Señor. Era notorio como ella ejercía su ministerio. Ministerio significa servicio también, para con los demás. Era un ejemplo. Era una mujer y Pablo reconoce su ministerio como algo destacado y muy importante. Sin embargo, en muchos lugares se menosprecia a la mujer y se posterga. Alguien me decía una vez hablando que Dios sacó a Eva del costado de Adán, como diciendo que está a la par. No la sacó de los pies, no la sacó de... Habla de paridad. En Gálatas, creo que lo tenía anotado, no. En Gálatas 3 habla de que no hay diferencia para Dios entre mujer y hombre, entre judío y griego, en cuanto a la salvación. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Dios estableció un orden claro, hombre, mujer, pero somos un cuerpo en Cristo y ella servía como uno más. Podría haber enviado, porque se cree que ella fue quien llevó la carta de Pablo a los romanos. Ella fue. En esa época machista, me imagino, imagínense, en esa época, que darle ese encargo o semejante responsabilidad a una diaconisa, a una mujer que servía a Dios. Amén. Acá hay mujeres y hombres y ambos debemos servir a Dios. Dios no excluye, no hace diferenciación. Quiere que ambos sirvamos a Dios. Y para eso, en esa época, creo yo, que requería de carácter. Requería de carácter firme. ¿Y ella lo va a llevar? ¿O se creen que no se ha levantado oposición para que ella haga eso? Ella lo va a llevar, ella lo va a hacer. Y Pablo reconocía en ella a una diaconisa, una mujer fuerte y que lo iba a hacer bien. Amén. Por eso hablábamos del primer punto de conocer, de tener comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para saber qué podemos hacer en conjunto y qué puede hacer cada uno. Amén. Porque si no, ¿cómo vamos a ver qué don Dios te dio particularmente a vos? Si no nos conocemos, si no tenemos comunión. Ella era una mujer fuerte que brindaba un servicio a Dios. Rápidamente nosotros nos podemos preguntar, ¿qué servicio le estoy dando a Dios? Y ninguno, soy muy nuevo. Podés empezar. Dios pone en tu corazón un llamado, un talento, un don, y eso está en vos. Y quizá no me animo
hablar mucho, pero puedo acompañar ahora en la salida evangelística al hospital para aprender, para escuchar cómo se hace. El otro día bien compartía a Eva, pues tuvimos la posibilidad fuimos a ver a uno y estaban 5 o 6 juntos. Esta es la mía, dijimos con el otro muchacho que fuimos. Y le hablamos a los 5 y 6. Pero Dios, como decía el mensaje del martes pasado de la iglesia, si no vamos, si no hacemos, si no servimos, ¿cómo va a actuar Dios? Porque Dios en su misericordia y amor nos escogió a vos y a mí para que hagamos esta tarea. Él puede hacer así, como siempre decimos, ¿sí? Él puede hacer así, pero Él en su gracia quiere que vayamos nosotros. Amén. Así como esta hermana que un día vamos a ver en el cielo, servía diligentemente a Dios, ofrecía un servicio a Dios, bueno, nosotros también debemos ofrecer un servicio a Dios, acorde al talento y don que nos dio. Te dio una capacidad, aunque vos no lo creas. Te dio una capacidad porque depende de Él y viene de Él. Amén. Así que tenía un carácter y era una hermana fiel. Era una hermana fiel. Pregunta ahí, anotá si querés. ¿Somos fieles como hermanos, como cuerpo y como hijos de Dios? ¿No es cierto? Ella era en los dos ámbitos. Ofrecía un servicio con excelencia y ofrecía un servicio en amor para con el hermano. Porque Pablo la reconoce. Así ayúdenla como nos ayudó a nosotros y como me ayudó a mí. Tenía en cuenta a Dios y a las personas. Porque a veces hay ministerios que tienen en cuenta a Dios y las personas están lejos. Y hay veces hay ministerios que las personas están cercanas y Dios está lejos. Nosotros debemos ser ecuánimes. Ecuánimes. Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón y a tu prójimo como a ti mismo, como ordena la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tercero, ella tenía una posición, así como la tenemos vos y yo en Cristo. Ella ejercía un ministerio, dice en Efesios que estamos sentados justamente con Cristo en el trono celestial. Esa es nuestra posición espiritual, de capacidad y autoridad. Ella tenía una posición de diaconisa. Los diáconos en esa época ayudaban a los pobres, visitaban a los enfermos. ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos al hospital? Ayudar a los pobres y visitar a los enfermos. No es necesario tener el título. Ella lo tenía porque era reconocida. Pero estoy seguro, como todos los personajes que conocemos en la Biblia y todas las personas que conozco en la vida real o personalmente, vamos a llamarlo así, ellos hacían todos estos ministerios antes de ser nombrados. Antes de ser nombrado. Eva, seguramente antes, ella es diaconisa, pero antes de ser diaconisa, todas estas tareas las hacía, porque era un servicio que hacía para Dios. El reconocimiento va a venir de parte de Dios, pero yo mientras tanto hago. Ella tenía una posición, era nombrada diaconisa, reconocida como tal, pero estoy seguro que antes de ser nombrado ya ella ejercía, porque lo hacía para Dios. El título, vamos a llamarlo así, es anecdótico, porque yo soy el mismo antes, durante y después del título. Yo soy el mismo. ¿Por qué? Porque mi posición es en Cristo, más allá del título. Mi reconocimiento es para Cristo. Aquellos que estudian abogacía 6 años, estudian 6 años y se convierten en abogados por el título, pero se preparan, tienen una preparación. Lo mismo es aquí espiritualmente. Perdón por la tos. Algún día me voy a sanar, para gloria de Dios. Y que le decía, hay que recordar la posición que tenemos en Cristo. Hijos privilegiados, honrados de ser llamados hijos de Dios, pero tenemos una posición para bendecir a los demás. Amén. Ella organizaba y ayudaba a los pobres, visitaba a los enfermos,
y también era encargada de recibir a las personas. En esa época los predicadores iban de pueblo en pueblo, ellos los recibían. Ellos los recibían y ella estaba encargada de recibir, en este caso, a Pablo. Por eso estaba en contacto con Pablo. Y Pablo la agradece y la nombra en primer lugar cuando comienzan los saludos y los agradecimientos. Amén. Y yo puedo decir, visito a los pobres, visito a los enfermos, ayudo a las personas que están en el ministerio, qué sé yo. Ahí tenemos que apuntar nosotros. Y no sé qué decir, pastor, y yo tampoco sabía qué decir. Hasta que fui y acompañó con alguien más maduro espiritualmente y aprendés. Pero fui. Cuando se lanzaban desafíos como el que lanzamos hoy de ir al hospital de Mercedes, bueno, fui. Con todos mis temores, con todas mis vergüenzas, pero fui. El otro día cuando fuimos al hospital con el otro muchacho le compartía, ustedes me preguntaban hace 5 años si yo podía estar adelante, porque eran como 10 en total, porque estaban los 5 y algunos familiares, adelante de personas que no conozco predicando el Evangelio y no. Porque tenía más vergüenza que ustedes ahora, tenía más temores que ustedes ahora, pero Dios en su misericordia me ayudó. Pero tenemos que ir. Hoy entendemos que, bueno, tenemos una posición y esa posición es de servicio. Nosotros somos siervos. Nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siervos en adoración, siervos. Hay un ministerio de servicio en sí, que por ejemplo hay personas que van a Luján a lavar los baños una hora antes. Y vos decís, son detalles, o son cosas no importantes, pero no. Ellos lo están haciendo para Dios y cuando la gente va está todo limpito. Porque hay gente que tiene ese don, esa capacidad. Somos siervos. Siervo solamente no es el que predica, el que comparte la palabra, sino el que está también en esos detalles. Porque somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y Dios no me dio la capacidad o el talento para predicar, pero sí para estar atento y ayudar y acompañar al que predica. No sé, me dio el talento de servicio, vengo 20 minutos antes a acomodar la silla, porque lo hago para Dios. Nosotros somos siervos. Y estos son, así como vos llegás y está todo acomodado, bueno, alguien lo acomoda. Gracias a Dios le doy a Eva, a Mariana, que siempre están dispuestas. A Martín ahora está enfermo, por eso aún no viene, pido oración por él. Pero hay alguien que en su corazón lo hace para Dios, convencido de que cada silla un día va a estar ocupado. Amén. Pero es un servicio. No te quedes, no sé hacer nada, no me sale nada, no sé hablar. No, no te quedes con eso. Porque Dios si te llamó es porque tiene un propósito. No te va a llamar para que calientes una silla. No te va a llamar para que seas uno más. Te va a llamar para que seas su siervo y poder utilizarte. Amén. Y Dios te quiere utilizar. Así que cuando hay desafío, te invitamos. Son todas ocasiones. En realidad, son todas ocasiones para bendecir a los demás, para ser de bendición. Cuando ahora el 8 de junio hagamos esa reunión general para todas las congregaciones en la cancha de la liga, donde va a ser un lugar abierto, es para bendecir a todos, para que todo Luján pueda ver una iglesia que está expandida por varios lugares. Y quizás repartiendo un folleto, como le hicieron a mi madre y mi padre, y siempre digo lo mismo, por una persona que fue una sola vez a la iglesia, cambió todo el destino de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía determinado. Pero esa persona fue hasta la casa de mi padre y mi madre, y invitó, sin saber predicar, dio un folleto de una campaña, y listo. Dios utilizó ese folleto para que toda mi familia sea salva. ¿Y quién te dijo que vos repartiendo un folleto no puede cambiar el destino de una familia, de un barrio, de una ciudad? Nuestra posición es de siervos ante Dios. Nosotros lo obedecemos y Él puede hacer maravillas a través nuestro. Pero salimos, no tenga vergüenza. No sé por qué el Espíritu Santo me está diciendo, no tenga vergüenza, ni mate, sos capaz una y otra vez, Él sabrá por qué. Seguramente porque trabajó conmigo en esa etapa.
pero no te avergüences de Jesucristo. Sos siervo y yo le sirvo a Jesucristo. No importa que me griten, que me hagan acordar de mi pasado, como hablábamos hoy. Yo soy nueva criatura y le sirvo a mi Señor. Amén. Cuarto punto. Pablo recomienda a Febe, y algo de la recomendación que es muy importante vamos a tratar el día de hoy. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Febe estaba en camino a Roma y seguramente era la portadora de la carta, como decíamos hoy. La recomienda para que los romanos la reciban y apoyen durante su estancia en Roma. Ahora es muy importante cuando recomendamos, es muy importante cuando recomendamos. En lo natural y aún mucho más en lo espiritual. Porque nosotros somos representantes de Jesucristo. Yo me debo transformar en alguien que el pastor, que el líder, que la persona con autoridad espiritual donde yo me maneje me pueda recomendar a mí. Porque es muy importante. Por ejemplo, en lo natural, yo recomendé una vez a una muy amigo mío a un trabajo y fue un día. ¿Quién quedó mal? El aquí presente. Después recomendé a alguien, supuestamente espiritualmente crecido, y todavía lo están esperando. ¿Y quién queda mal? Si yo soy el que recomiendo, imagínense espiritualmente. ¿Quién queda mal? Dios. Después tenemos que remar en dulce de leche, como se dice habitualmente, cuando Dios queda mal visto por culpa de alguien que recomendamos. A la hora de recomendar, ya sea laboralmente, cotidianamente, naturalmente, vamos a llamarlo, y aún mucho más espiritualmente, tenemos que conocer a quién estamos recomendando. Porque cuando recomendamos, estamos recomendando o dando nuestro aval de esa persona. Y si esa persona falla, en nuestro caso espiritual, queda mal el líder y sobre todas las cosas queda mal visto Dios. Son todos iguales. Al final, ese cambio del que tanto hablan es mentira. Nosotros tenemos que convertirnos en personas dignas de ser recomendadas. ¿Por qué? Porque en Colosenses 3 dice que sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús para que Dios se lleve toda la gloria. Pregunta. Y hacer las cosas en el nombre de Jesús quiere decir, bueno, tenerlo en cuenta y hacerlo como para Él, ¿no es cierto? Podemos hacer una pregunta rápida. ¿Todo lo que hice esta semana o pensé, porque dice de palabra o de hecho, o dije, fue avalado por Jesucristo? ¿Puedo ser una persona recomendada espiritualmente hablando por lo que hice esta semana, por ejemplo? ¿Avalan mis hechos y mis palabras que realicé durante la semana pasada? Hablamos la semana pasada, pero llevarlo a toda la vida, ¿no? En todos los ámbitos, una persona recomendada. Dios que te vio en todo lo que hiciste y dijiste, ¿te puede avalar para recomendarte? Porque ahí está la cuestión. Por eso la palabra de Dios dice, te vi en lo secreto y te recompensaré en público. Dios no nos puede encomendar un ministerio, poner personas a cargos, si Él nos conoce. Debemos convertirnos en personas, Él nos conoce en la intimidad. Debemos convertirnos en personas que puedan recomendar. Que puedan decir, bueno, Roberto, anda a visitar a aquella persona porque sé que lo vas a hacer bien. Pablo, anda a visitar, acompañar a las hermanas que van a ir al hospital porque sé que lo vas a hacer bien. Susana, seguí haciendo el trabajo que estás haciendo y acompañá a Mariana y así cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que podamos ser personas que puedan los demás depositar su confianza. Que puedan decir, bueno, lo envío a tal y tal persona porque sé, en este caso, Pablo envió con la hermana Febe esa carta porque sabía que iba a llegar, porque era una persona recomendable, intachable, porque servía a Dios. En ese tipo de personas nos tenemos que convertir nosotros para que Dios añada
para que Dios añada a la congregación. Como siempre decimos, miren si Dios en su misericordia envía 100, 150 personas de golpe. Pobre Eva, va a quedar. Pobre, no se utiliza el término pobre porque son bendecidas y poderosas en Jesucristo. Pero yo sé que lo van a hacer muy bien las dos, junto a las personas que están consagradas. Lo van a hacer muy bien, pero va a llegar un momento que no van a dar abasto. Naturalmente, físicamente. Yo sé que si tienen que estar 2 o 3 días sin dormir por compartir el Evangelio, ayudar a las personas enfermas, lo van a hacer. Pero ahí ya tenemos que estar nosotros, porque somos un cuerpo dispuestas y disponibles. Personas que, con los ojos cerrados, por así decirlo, y espero que se entienda el término, nos puedan recomendar. Nos puedan recomendar en ese tipo de personas. Y hay personas que, en lo natural, te llega temprano al trabajo, el primero que llega, el último que se va, la producción muy bien, y en lo espiritual no lo ve nunca. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que proponer ser personas responsables y que puedan ser recomendadas en lo espiritual, porque eso es lo que perdura para siempre. ¿Por qué nos esforzamos? Que está muy bien, no te quiero decir que ahora más ser irresponsable en lo laboral porque se queda todo acá, no. Tenemos que ser responsables en lo laboral para que Dios nos avale económicamente, por así decirlo, y tenemos que ser mucho más responsables en lo espiritual, porque es mucho más importante. Yo le puedo vender a las personas un producto de calidad que me recomienden y esa persona irse al infierno. Yo debo dar un producto de calidad, estamos hablando, dando ejemplos, ¿no? Un producto de calidad de lo que sea que me dedique, pero sobre todas las cosas el Evangelio. Para que esa persona, como se fue gozosa con el producto que le pude vender, por mi responsabilidad, la pueda ver con gozo junto a mí, adorando a Jesucristo en el cielo. Amén. Pero tenemos que ser personas recomendables. Recomendables. Qué feo cuando hay alguien que dice, ¿tenés alguno para mandar? Y no. El otro día me preguntaron si conocía a alguien, y no me acuerdo qué trabajo era. Y conocía, pero no recomendable. Yo soy sincero, conocía, pero no recomendable. Aún en la iglesia. Tenemos que tener cuidado a quién enviamos y con quién enviamos. Porque pueden tener voluntad, pueden tener disposición, pero pueden meter la pata también. Cuando nos recomendamos a alguien, nos recomendamos a nosotros mismos. Y mucho más espiritualmente, cuando recomendamos a alguien que vaya en representación, estás representando a Jesucristo. Nos tenemos que representar en nuestra cabeza, bueno, si yo envío a esta persona, ¿cómo queda parado Jesucristo? ¿Va a ser bien representado o no bien representado? Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. ¿Cómo estamos representando a Jesucristo? Podemos ser personas que, bueno, vamos a abrir una célula de varones en Mercedes. Que estoy orando fervientemente por eso. Bueno, yo voy a ser el pastor. Ofrezco mi garage para que se haga. Ofrezco nada, no sé, mi voluntad, no sé dónde se va a hacer, en una plaza, yo voy. Pero me tengo que transformar en persona recomendable. Que levanten la mano cuando hay que hacer algo. Amén. Que Dios pueda ver la disposición. Porque si no es, creo en Jesucristo, pero hasta por ahí no más. Yo creo verdaderamente que me quiere usar y te quiere usar. Y te va a usar en tanto y en cuanto vos tengas la voluntad para dejar de utilizar por él. Amén. Punto número 5. Pablo reconoce a Febe como su ayudante. Como su ayudante. Y algo que quería decir en cuanto a la recomendación, que cuando uno recomienda y es recomendado, es un elogio para la persona y una responsabilidad. Qué lindo que te digan, andá y compartir el Evangelio a aquel varón, a aquella mujer. Es un elogio de parte de Dios, un mimo, un reconocimiento. Que Dios que mira tu corazón te está enviando a hacer su tarea. Amén. Cuando nos recomiendan y somos recomendados, es un elogio y un mimo de parte de Dios. Y un reconocimiento, obviamente.
Pablo reconoce a Febe como su ayudante. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, en el versículo número 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Otra cosa en la cual debemos convertirnos en personas que ayudan, ayudan, ayudan. No precisamente tiene que ser una monetaria. Hay personas que están pasando por depresión. Hay personas que están pasando por enfermedad. Bueno, ahí es donde tengo que estar yo. Ahí es donde tengo que estar yo, ayudando. Que puedan decir, Pascual, Mariana, Eva, Susana, bueno, son personas que ayudan. Ayúdenla porque ella ha ayudado a muchos. No quiero hacer la pregunta, ¿cuánto hemos ayudado cada uno? Porque no es la idea. Pero cada uno en su corazón sabe, pero tenemos que ser personas que digan, que de nosotros se diga, mirá cuánto ayuda. Un mensajito, oración primeramente, siempre, cuando nos enteramos de una necesidad de alguien o que alguien va a comenzar un ministerio, ahora que nos enteramos que vamos a comenzar a evangelizar en el hospital, bueno, yo oro. Primero oro. Oro, como hijo de Dios, oro, apoyo en oración. ¿Recuerdan la semana pasada que Pablo le pedía oración a los hermanos? Que decía, batallen conmigo en oración, porque sabemos que cuando nos levantemos ahora en el hospital, por ejemplo, a evangelizar, y bueno, va a venir la contra. Apoyo en oración, sabiendo que Dios va a estar con nosotros. Amén. Pero yo debo ser una persona que ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita, hermana Eva? ¿Qué necesita para crecer? Cuando hay una actividad, ¿qué se necesita? ¿En qué puedo colaborar? ¿Puedo venir a inflar globos? ¿Qué sé yo? Ahí vuelve el tema de hoy, es tener en cuenta que somos siervos. Nuestra condición es de siervo. Hoy en una alabanza decía, de tal manera me amó que su vida entregó Jesucristo. ¿Y nosotros qué le entregamos? Tiempo, aunque sea entreguémoslo. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la Biblia, pero que podamos ayudar a los demás. Porque cuando yo estaba destruido, Dios me ayudó. Nosotros debemos ayudar del mismo modo. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Pablo le da a Febe, le da una carta, la cual le va a abrir las puertas de Roma. Él va, en nombre de Pablo, yo envío a Febe con esta carta, es para ustedes, recíbanla, porque ha ayudado a muchos y inclusive a mí. ¿Y Jesucristo qué hizo con nosotros? Tomen, lleven mi evangelio ahí por todo el mundo y predicad. Eso a nosotros nos abre puertas. Hoy Eva decía, desde que empezamos a ayunar y a orar, se están abriendo puertas y rompiendo cadenas. Y yo lo creo, porque es muy notorio. Nosotros fuimos enviados y ese evangelio, esa carta, esa posibilidad, nos abre puertas. Pero tenemos que ir, tenemos que abrir la boca, tenemos que estar dispuestos y disponibles, tenemos que querer. Amén. Y Dios va a hacer el resto, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Algunos tienen tarjeta de presentación, de invitación? Agreguémosles, Dios te ama, Dios te bendiga. Pero comencemos con algo. En mi WhatsApp, Jesús te ama. Sin vos no puedo vivir, Jesús, no sé, un versículo. Pero que los demás puedan ver que yo sirvo a Jesucristo, que yo estoy dispuesto y disponible. Y a veces nos da esta vergüencita poner Jesús te ama en el estado WhatsApp, qué sé yo. Parece una pavada, pero no lo es. Ahora cuando gana mi equipo, ay, agarrate. O cuando gana mi signo político, agarrate. Ahí todos los estados indirectos. O cuando estoy enojado con un pariente, ahí se ven todas las emociones. Y no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Aún en las redes sociales. Amén. Que podamos estar dispuestos y disponibles para ayudar. Que puedan decir de nosotros, son personas recomendables y además ayudan al prójimo. Ya te digo, no tiene que ser necesariamente monetariamente, eso Dios te lo va a indicar si va a ser así, pero que puedan contar con vos,
¿Querés charlar con alguien? ¿Querés leer la Biblia con alguien? ¿Querés compartir un tiempo? Ir a tomar mate a la plaza, porque a veces a la gente le falta eso. Alguien que quiera estar con ellos. Cuando fui a visitar al hospital el otro día, había una persona que no tiene parentela. Y cuán bien le hacen cuando los hermanos van y están con ellos y oran por ellos sobre todas las cosas. Le presentan a Cristo, le mandan un mensaje, ¿en qué te puedo ayudar? Y están esperando, parece que no, pero están esperando que llegue el día y la hora para que esa persona vaya a verlos. Y en ese tipo de personas nos tenemos que convertir nosotros. Amén.